Capítulo 245. Quien quiera que entre en el bosque, mátelo. Después de la lluvia, el aire en el bosque se había vuelto fresco. Los que huían por el bosque no prestaban atención al aire, y solo pensaban que este bosque lleno de sol era peligroso, volviéndolos casi locos. Zumbido. Una luz brillante penetró en el cuerpo de un guerrero de la tribu Guanxi que huía. Una lanza penetró en el cuerpo de un guerrero de la tribu Guanxi que huía. Las personas que estaban a su lado no prestaron atención al caído, tampoco desaceleraron su paso. En cambio, corrieron aún más rápido. A lo lejos, escucharon algunos gritos extraños de una bestia o un animal feroz, lo que los asustó. En este bosque, parecía que el desastre siempre estaba a la vuelta de la esquina. Todos los pájaros y las bestias que vivían allí huían. Incluso los animales feroces comenzaban a buscar otro lugar. El sol brillaba y el agua en el suelo reflejaba la luz del sol deslumbrante. Pero los guerreros que corrían sintieron que la temperatura caía rápidamente. Según sus expresiones, ya no estaban enojados por ser perseguidos. Más bien, solo estaban aterrorizados. Sintiendo la amenaza inminente, la pupila de un guerrero se dilató de repente. Sintió un escalofrío en la espina dorsal y su cuello se sintió frío. Y ahora que el guerrero huido estaba ansioso y desesperado, buscando una manera de salvarse. De repente, sus ojos se iluminaron. Sí, el oso gigante. Recordó que había un oso gigante cerca. Decidió llevar a esos asesinos detrás de él al oso gigante. Quizás ya no sería el objetivo y podría escapar en el caos. Cuanto más lo pensaba, más factible parecía y su ánimo mejoró. Su rostro, distorsionado por el miedo extremo, se veía bastante feroz en ese momento. Aquí está. Mirad, el oso gigante está durmiendo. Se podía ver el pelaje marrón detrás del arbusto. Ese era el pequeño. El grande tenía que estar cerca. Genial. El oso gigante dormido movió sus orejas semicírculas y olfateó. Olfateó el olor a comida. Abrió los ojos y ya no tenía sueño. Miró a su alrededor en busca de la comida. El guerrero Guanxi, que corría, miró a la figura que se movía detrás del arbusto y casi se echó a reír. Pero antes de que pudiera reír, los asesinos se acercaron rápidamente a él. Se tensó tanto que tenía dificultad para respirar y caminar con calma. Un guerrero tótem, señor. Sea como fuere, él era un guerrero tótem intermedio. Solo alguien tan poderoso como el jefe podía ejercer sobre él una presión tan fuerte. No tenía tiempo de pensar en quién era ese atacante. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El hombre actuó demasiado rápido. Cuando trató de ver quién era exactly, no pudo ver con claridad debido a la enorme presión. Oyó un rugido tan fuerte como el sonido de una inundación devastadora. El sonido lo abrumó y lo golpeó. ¡Bang! En el suelo había una fosa fangosa. En el borde de la fosa, la sangre brotaba a borbotones. Inmediatamente después de la lluvia, el agua fangosa se difundió a causa del golpe violento y voló de nuevo a la fosa, mezclada con la sangre fresca. El hombre que había sido lanzado a la fosa se ahogó. Xiao Xuan montaba a Caesar y miraba a Ao, furioso, que estaba en el borde de la fosa. Sus manos estaban manchadas de sangre y su cuerpo también estaba manchado de agua fangosa y sangre. Parecía un dios del asesinato. Apartando la vista de él, Xiao Xuan miró al arbusto no muy lejos de él. La pata del oso se estiró y pronto se retiró. Crujido. La pata del oso pisó una rama y la rompió. En este lugar silencioso, el sonido se escuchó con claridad. Xiao Xuan, Ao furioso, y Caesar chasqueando los dientes miraron hacia allí. Escondido detrás del arbusto, el oso pequeño tenía miedo, según se apreciaba en sus ojos. Retrocede, dad media vuelta y huyed. Xiao Xuan y Ao habían visto realmente al pequeño detrás del arbusto, pero en este momento nadie tenía intención de cazar bestias feroces. Su objetivo eran los miembros de la tribu Guanxi en el bosque, así que naturalmente no prestaban atención a las bestias feroces. Mientras éstas no les impidieran encontrar a sus enemigos, los ignorarían. El oso pequeño corrió hacia la oso madre. Al ver a su salvadora, iba a aullar como hacía cuando tenía un problema.
pero al abrir la boca, recibió un azote en la cara con una pata de oso. El oso pequeño se quedó tan aturdido que ni siquiera pudo aullar, y solo miró a su madre. El oso madre se levantó y revisó cuidadosamente los alrededores. Se movió por el suelo, gruñó, apretó los dientes y se marchó con el osesno. Este lugar era demasiado peligroso, así que no podían quedarse más tiempo. Iban a buscar otro lugar. El hombre más afortunado del grupo de la tribu Guanxi, el que corría más rápido, finalmente llegó al borde del bosque del monte de las bestias feroces. Ja, 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 huido. Por fin huido. Exclamó para sus adentros. Fuera del bosque, miró hacia adelante y vio a Fu Ji venir aquí con otros. Sabrían algo malo había ocurrido en el bosque y habían venido a salvarnos. Genial. El que había salido del bosque estaba eufórico y juró que no entraría en el bosque de nuevo. Sea lo que sea, no entraría en él y buscaría cualquier excusa para evitar hacerlo. Pero justamente cuando se sentía lo suficientemente afortunado como para haber huido, no se dio cuenta de que Fu Ji y los demás le miraban atemorizados por detrás. Como un rayo, una figura gris saltó del bosque y aterrizó. Su cuerpo era como un resorte y rebotó al instante para alcanzar al hombre que huía. Parecía que César sabía dónde iría la presa siguiente. Cuando César saltó y aterrizó, su garra descendió sobre el huido. Crujido, la garra casi penetró el cuerpo del corredor y lo arrojó al suelo. La sangre se extendió. Después de la lluvia, el viento llevaba el olor a tierra, agua y también sangre. Fu Ji y sus hombres guardaron silencio, como si les estuvieran apuntando con una cuchilla al cuello. Miraban atontados al hombre y al lobo que habían salido disparados. ¿Quién era ese hombre? Fu Ji vio los patrones tótem en el cuerpo de Xiao Xuan y recordó los muchos tótems tribales que conocía. Los comparó con los patrones de varias tribus conocidas en la región central, pero no encontró la respuesta. Fu Ji frunció el ceño, alarmado. No era lo que había esperado, y todos sabían que algo iba mal. ¿Y el lobo que acababa de saltar del bosque? ¿Era solo una bestia feroz? ¿O una bestia feroz domada? No es de extrañar que ese chaval pudiera ser tan arrogante y atreverse a perseguir al hombre y a matarle aquí, delante de él. Fu Ji tenía una expresión triste. Ese guerrero tenía una apariencia muy joven. Era un guerrero tótem senior. No, no lo era. Como mucho, era un guerrero tótem intermedio bastante fuerte. Fu Ji podía juzgarlo correctamente por intuición. No sabía por qué, pero sentía que ese guerrero intermedio era una gran amenaza. De todos modos, solo era un guerrero intermedio con una bestia feroz. Da igual de qué tribu viniera, Fu Ji estaba convencido de que podrían derrotarle. De lo contrario, serían el hazmerreír. Fu Ji iba a atacarle, pero de repente se dio cuenta de que algo peligroso se acercaba y le impedía atacar. Un guerrero poderoso. Una figura salió corriendo del bosque. A pesar de su precipitada carrera, podía detenerse y mantenerse inmóvil al instante. Sus pies estampaban con fuerza el suelo. ¡Bam! El suelo mojado saltaba y se esparcía. A unos 100 metros de distancia, los miembros de la tribu Guanxi sintieron el suelo temblar. Los párpados de Fu Ji se movieron convulsivamente. Un guerrero tótem de alto rango, y este no era inferior a él. ¿Qué fuertes guerreros habían aparecido aquí? ¿Cuándo habían llegado? Fu Ji estaba considerando cómo lidiar con este guerrero de alto rango, un guerrero intermedio y una bestia feroz, cuando otras varias figuras salieron corriendo del bosque. ¡Bam! 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 Casi de la misma manera, salieron corriendo y se detuvieron al instante. El suelo tembló varias veces. Los miembros de la tribu Guanxi estaban tan conmocionados que se les olvidó contar cuántas veces tembló. Los párpados de Fu Ji se convulsionaron. Otro guerrero de alto rango. Todos eran guerrero de alto rango. Los que llegaron eran todos guerrero tótem de alto rango. A Fu Ji le dolían los músculos de la espalda, incluso le costaba mover el cuello. La situación era tan atemorizante. Mientras los miembros de la tribu Guanxi estaban aturdidos, Xiao Xuan miró rápidamente a los guerreros de la tribu Cuernos Flameantes. Desde que llegaron aquí,
Aparentemente habían matado a todos los que había en el bosque. Xiao Xuan no habló con los demás. Después de todo, Ao todavía estaba aquí. Ao se veía más temible que Fu Yi y sostenía una lanza en su mano. Zumbido. Una profunda grieta apareció en el suelo frente a Ao. Fue causada por su lanza, menos de 2 metros de largo. Sin embargo, en los ojos de los que vieron la escena, la línea parecía extenderse. Quien entre al bosque morirá. Cada una de sus palabras era poderosa. El bosque de la montaña de las bestias feroces era el límite. Un límite de vida o muerte. Después de que Ao habló, las 30 personas afuera del bosque se pararon en fila. Estaban a más de 10 metros unas de otras, a una distancia mayor que la de los miembros de la tribu Guanxi. Pero al instante, parecía que habían construido un muro alto y enorme que detenía a todos. Lejos de ellos, los miembros de la tribu Guanxi no podían evitar dar un paso atrás. Frente a la presión, se sintieron incómodos. Mirando la línea en el suelo, los miembros de la tribu Guanxi miraron hacia arriba, vieron sus ojos y tragaron saliva. En los cuerpos de estas personas con patrones de tótems desconocidos, había mucha sangre seca, como si hubieran sido lavados por ella. Nunca habían visto ojos tan feroces. Parecía que se enfrentaban a bestias feroces implacables. A pesar de que tenían armas, todavía sentían miedo. Estas personas eran diferentes de las de otras tribus que habían visto antes. Antes de que comenzara la lucha, la agresión de sus enemigos los hacía querer retirarse. Fu Yi se veía aún más molesto. Jalando con fuerza al inquieto Beast Guanxi que estaba a su lado, los párpados de Fu Yi temblaban incontrolablemente. La gente que había aparecido de repente aquí para provocarlos lo irritaba, y su expresión facial se volvía particularmente temible. Pero la ira faded gradualmente y el miedo se apoderó de él. Fue una corazonada. Aunque aún no habían luchado, realmente no confiaba en que pudieran derrotar a esas personas. ¿Quién más como ellos había en el bosque? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ellos todavía se escondían? En su corazón, Fu Yi también tenía que era afortunado que estas personas usaran el bosque como límite. A pesar de que no sabía qué hacer, como jefe de la tribu, no podía retroceder. No podía avanzar, pero tampoco callar y mostrar cobardía. Varias emociones hicieron que Fu Yi tuviera una expresión facial rígida. Mejor no salgan de ese bosque. Diciendo estas palabras de advertencia, Fu Yi jaló con fuerza a un Beast Shi, mostrando sus dientes y gritó. Vamos. Ao contuvo su deseo de pelear con estas personas y susurró para sí mismo. Espera, no es el momento. Solo espera, tribu Guanxi. Cuando la semilla de fuego de la antigua tierra se encienda nuevamente y los nómadas regresen, tendrán una vida estable y podrán vengarse. Váyanse. Ao dijo a varias otras personas. Xiao Xuan miró hacia el lugar donde estaba la tribu Guanxi, dio un golpecito a César y luego se dio la vuelta para seguir a Ao hacia el bosque de la bestia feroz. Y 2 bestias feroces que le ayudaron a buscar a los que se escondían en el bosque, excepto César, nunca aparecieron frente a los miembros de la tribu Guanxi. Y los que los habían visto no podían decir nada. Capítulo 246. Encendiendo la fogata. Cuando Xiao Xuan llegó a su antiguo escondite con Ao y los demás, vieron que las piedras rotas y los desechos habían sido removidos. Las malas hierbas habían sido eliminadas, e incluso algunas plantas peligrosas del bosque circundante habían sido cortadas. Los animales se habían escapado. Algunos que no habían podido escapar fueron cocinados. La fogata había sido reconstruida, y su tamaño era casi el doble del original que estaba junto al río. Mientras la fuente de fuego estuviera todavía bajo tierra, la fogata podría reconstruirse. La fuente de fuego, una parte de la semilla de fuego, había sido dejada cuando los ancestros tuvieron que irse apuradamente. Quizás los ancestros tuvieron que irse debido a algún desastre natural repentino, pero inesperadamente la tribu había estado ausente de aquí por casi 1000 años. A lo largo de ese milenio, la semilla de fuego no había sido traída aquí. Si uno quiere migrar y llevar consigo la semilla de fuego, lleva mucho tiempo. Al igual que en el otro lado del río,
El chamán había pasado mucho tiempo orando y adorando antes de poder retirar completamente la semilla de fuego de la fogata. Afortunadamente, la fuente de fuego no había sido dañada demasiado cuando regresaron. Aunque la fogata se había reconstruido ahora, la semilla de fuego aún no se había colocado. El chamán tenía que realizar primero un ritual y colocar la semilla de fuego en la fogata para conectarla con la fuente de fuego. La gente cerca de la fogata estaba cortando algunos árboles para construir casas. Los fuertes guerreros tótem cargaban piedras. El chamán permaneció en la carreta. Cuando Xiao Xuan volvió, Guise saltó de la carreta, sosteniendo algunas hierbas procesadas. ¿Qué pasa? Xiao Xuan miró rápidamente la carreta y preguntó a Guise. El chamán está de mal humor. Guise suspiró. Finalmente regresaron y al llegar vieron que su antiguo hogar había sido devastado. Esa era la razón por la que estaba molesto. Como chamán, estaba acostumbrado a escribir lo que veía y sentía en los volúmenes de chamán, que se podían transmitir a las generaciones futuras. Xiao Xuan llamó a la puerta del carruaje. Entra. Su voz no traicionó su estado de ánimo. Eso significaba que este viejo estaba disgustado. Como esperaba, al entrar, vio al chamán escribiendo en un rollo de piel de animal. ¿Qué pasó? El chamán no levantó la cabeza y preguntó. Xiao Xuan le contó brevemente. Lo que hizo Ao es correcto. Todavía necesitamos algo de tiempo. El chamán dijo, y luego preguntó. ¿Puedes hacer un pilar de piedra similar? Sí, pero me llevará algo de tiempo. No es fácil encontrar algunas piedras y tengo que dedicar tiempo a labrarlas. ¿Debería ir a buscar algunas ahora? Mirando el pilar de piedra roto, Xiao Xuan se sintió molesto. Hace 2 años se había sentado cerca del pilar que se consideraba un punto de referencia. El chamán negó con la cabeza y dijo. No, espera. Deberías hacer eso después de que la semilla de fuego se haya puesto en el pozo de fuego. Primero, la tribu tiene que ir a reunirse con esos viajeros que regresarán aquí. Cuando la semilla de fuego se encienda de nuevo en el antiguo hogar, los viajeros también regresarán. Esto fue lo que el viejo He le había contado a Xiao Xuan. ¿Cuándo se celebrará la ceremonia ritual? Preguntó Xiao Xuan. Mañana por la noche. Era el momento y todos se prepararon para la ceremonia como lo habían hecho antes. Se limpiaron las manchas de sus cuerpos y ropa con agua y sacaron sus trajes rituales. Pero esta vez se saltaron algunos pasos y no hicieron mucho como lo hicieron cuando se preparaban para la ceremonia a principios de año. Solo se prepararon para el encendido de la semilla de fuego en el pozo de fuego. La siguiente noche, después de limpiar, la gente de la tribu de los cuernos ardientes se reunió alrededor del pozo de fuego, con sus ropas rituales, incluidos los viajeros que se unieron al equipo más tarde. Los viajeros de las otras tribus solo se quedaron cerca, pero no se unieron a ellos. En una ceremonia, las figuras más importantes estaban más cerca del pozo de fuego. En la tierra antigua también obedecían esta regla. Xiao Xuan era uno de los que se quedaban más cerca del pozo de fuego, el único guerrero de tótem intermedio. El carruaje donde se colocaba la semilla de fuego estaba a su lado y todos se volvieron silenciosos y solemnes. Los viajeros que estaban un poco lejos de ellos miraron eso, pero no se atrevieron a decir nada. Este lugar era diferente a la montaña donde se habían quedado. Ahora no estaban en la cima de la montaña. Mirando a su alrededor, notaron que había muchas montañas en la distancia y que estaban en un lugar más bajo y desapercibido rodeado de árboles. Todos guardaban silencio. El chamán subió al carruaje con cuidado. Después de un momento, bajó del carruaje con una llama en la mano. El tamaño de la llama se duplicó y saltaba en su mano. Mientras el chamán se acercaba cada vez más al pozo de fuego, otra llama se elevó en el pozo de fuego. Luego, 6 líneas de fuego se extendieron en diferentes direcciones con la llama en el núcleo. Cada línea de fuego atravesó la multitud en el área circundante y se extendió. Cuanto más cerca estaba el chamán, más brillante se volvía la llama en el pozo de fuego, y las 6 líneas de fuego se volvían más gruesas. Cuando el chamán entró en el pozo de fuego y puso la semilla de fuego en el centro, una llama se elevó hacia el cielo, como una torre alta que apuntaba hacia el cielo. Era muy notable en una noche tan oscura. Después de regresar del pozo de fuego,
El chamán se arrodilló en el suelo junto con los demás para adorar la llama y dar la bienvenida a la iluminación. En el pozo de fuego, el pilar de fuego se hizo rápidamente más grueso y se extendió a todo el pozo de fuego. Las llamas que saltaban proyectaban un resplandor ardiente en las montañas de la distancia. Además, las llamas en el pozo de fuego se extendieron en 6 direcciones a lo largo de las líneas de fuego. Cada línea de fuego era como una mecha, que ayudaba a que el fuego se propagara desde el pozo de fuego hasta las áreas remotas. Las llamas ascendentes de las líneas de fuego en el suelo eran como algunos guerreros enormes y poderosos que cortaban el cielo negro en 6 partes. Toda la imagen parecía muy abrumadora e indescriptible. Los viajeros en el borde sintieron sus cuerpos temblar y estaban muy sorprendidos. La atmósfera les dio miedo y se les pusieron los pelos de punta. Nunca habían visto tal escena. Este era el poder de la semilla de fuego y era muy asombroso. Solo una semilla de fuego como esta podía ahuyentar a las bestias feroces. Solo una semilla de fuego como esta podía proteger a la tribu en este bosque para que pudieran establecerse aquí. Xiao Xuan fijó sus ojos en el asombroso cambio de la semilla de fuego en el pozo de fuego. Sintió que el poder del tótem en su cuerpo se activaba y se movía con las llamas ascendentes. La llama del tótem en su mente había estado flotando erráticamente sin raíz antes, pero ahora estaba enraizada y sostenida. Era estable y se hizo más grande. Desde que la semilla de fuego se conectó con la fuente de fuego, Xiao Xuan se había sentido emocionado y enérgico. El tótem en su mente había estado emocionado. El poder del tótem en su cuerpo fue estimulado, como si fuera a salir de sus poros. El patrón del tótem en su cuerpo también era más claro. Su corazón latía rápido y con fuerza. Su sangre hervía. Ya no podía controlar sus emociones. Ao todavía estaba arrodillado en el suelo, pero la parte superior de su cuerpo estaba erguida. Levantó la cara y miró la torre de llamas, que era tan alta que no podía ver su cima. Estaba tan emocionado que su voz era áspera. Parecía que estaba liberando sus emociones o pidiendo algo. Su poder del tótem estimulado parecía estar saliendo a través de su piel, mientras su sangre hervía. Las ropas rituales de su cuerpo reflejaban la luz de la llama y fueron arañadas por el flujo de aire cerca de los guerreros de tótem. Había muchos agujeros y desgarros en ellos. Sus piernas en el suelo fueron impactadas por el flujo de aire. Las piedras rotas y el polvo estaban volando. El polvo que volaba fue rápidamente absorbido por la llama. Siguiendo a Ao, los líderes del equipo, los líderes de grupo y los demás guerreros gritaron. Su voz resonó en el bosque, que estaba iluminado por el fuego. Nunca se habían sentido tan orgullosos. Todos en la tribu de los cuernos ardientes se sintieron orgullosos de ser miembros de esta tribu. El honor se remontaba a casi 1000 años atrás. Podían sentir el poder invisible que hacía que cada uno de sus vasos sanguíneos, músculos y huesos trabajara en conjunto. Estaban unidos en espíritu. Xiao Xuan miró el pozo de fuego y escuchó los gritos cerca de él. Sus ojos mostraban su placer y gritó con ellos para compartir la emoción. El chamán miró la semilla de fuego y las llamas ascendentes en el pozo de fuego. Vio el familiar tótem de 2 cuernos y luego aparecieron lágrimas en sus ojos. Todavía somos poderosos. Nunca hemos sido olvidados. Todavía tenemos el honor, aunque regresamos un poco tarde. Al mismo tiempo, en la tribu Wanshi, el chamán de la tribu Wanshi y el jefe Fuji miraban su semilla de fuego menguante. Se veían molestos. Además de los de la tribu Wanshi, los de las otras tribus tenían la misma sensación, especialmente las tribus grandes de la región central. Sus semillas de fuego en las fosas también se habían movido debido a la poderosa semilla de fuego. ¿Cuál? En la región central, además de las pocas tribus poderosas, ¿quién más podría hacer eso? Muchos estaban pensando en ello. Más lejos de la selva de la montaña de las bestias feroz, el chamán de la tribu Mang estaba de pie en una colina alta. Mirando el vasto bosque verde y mirando en una cierta dirección, dijo con una sonrisa irónica. Los salvajes realmente regresan. En la vasta meseta, en la tribu Feng, el viejo miró sus patrones de tótem mucho más claros. Su rostro seco lleno de arrugas temblaba,
Miró hacia una dirección y se arrodilló. Las lágrimas goteaban en la hierba y se filtraban en el suelo. Tantos años habían pasado y finalmente vio su regreso. El viejo les dijo a su esposa y nieto que se arrodillaran de rodillas. Después de un tiempo, se levantó cuando su patrón de tótem desapareció gradualmente. Su esposa había tenido la intención de ayudar al viejo a levantarse, pero él la empujó. El viejo estaba enérgico y fuerte ahora. Aunque era inferior a los guerreros tótem, era mucho más fuerte ahora, e incluso podía llevar canastas de agua pesadas. Viendo al viejo tan emocionado, que seguía temblando, ella le preguntó con preocupación. ¿Cómo te sientes? El viejo enderezó la espalda, sostuvo a su pequeño nieto, que había crecido mucho, y dijo con firmeza. Tengo hambre. Su esposa, Empaca las cosas, vamos a volver a casa. dijo el viejo Había visto gente de la tribu de los cuernos llamas en otras tribus durante los tiempos de comercio de la tribu de la pradera. Y habían acordado que si su semilla de fuego se volvía a encender en la tierra vieja, volverían juntos como un grupo. Capítulo 247. Salir. En la noche en que se encendió la semilla de fuego, nadie sabía cuántas personas estaban sin dormir. No sabían ni pensaban nunca en lo que pensaban las otras tribus, y simplemente hicieron lo que el chamán y el jefe les pidieron que hicieran. La semilla de fuego se encendió de nuevo en la tierra vieja, y cada uno de ellos sintió que su poder tótem se fortalecía, lo cual era un buen cambio. Esa noche, otros 7 fueron ascendidos a guerreros tótem superiores, lo que sorprendió al chamán y al jefe. Esos 7 no habían hecho ningún avance después de absorber la energía de los cristales de fuego. Inesperadamente, tuvieron éxito ahora. Muchos en la tribu dijeron que habían realizado el sueño de sus antepasados gracias al regreso de la semilla de fuego a la tierra vieja. Xiao Xuan todavía sentía que la semilla de fuego estaba incompleta, aunque parecía más poderosa. La semilla de fuego se había dividido en 2 mitades y solo una mitad estaba en la tierra vieja. El chamán no les contó esto. No sabía dónde estaba la otra mitad y no podía sentirla. A primera hora de la mañana, Xiao Xuan se levantó y había planeado construir la casa para el viejo que primero, pero se le pidió que fuera a visitar al chamán antes de comenzar a construirla. Cerca de la fosa de fuego había una casa de piedra incompleta que se estaba construyendo para el chamán. Podrían construir las casas de los demás más tarde, pero deberían tomar la construcción de la casa del chamán como prioridad. Los guerreros que construían esa casa no durmieron toda la noche, no se sentían cansados. En cambio, todavía estaban emocionados. Cuando Xiao Xuan llegó, ya había más de 30 personas allí. Tío Mai, ¿por qué el chamán nos pidió que viniéramos aquí? Preguntó Xiao Xuan en voz baja. Para recoger a los vagabundos. Respondió Mai. ¿En serio? Xiao Xuan había pensado que el chamán enviaría gente a recogerlos después de casi terminar de construir todas las casas. Se habían llevado bien con muchos vagabundos, por lo que entendían su fuerza y capacidad. Eran más fuertes que los que aún no se habían despertado, pero inferiores a los guerreros tótem. El chamán esperaba que pudieran recoger a tantos vagabundos como fuera posible. Después de la ceremonia ritual de anoche, el chamán y el jefe habían estado discutiendo sobre esto y finalmente acordaron la lista de los guerreros que irían a recogerlos. Xiao Xuan echó un vistazo a los que fueron llamados a venir aquí. Estaba familiarizado con los que rodeaban a Mai. Eran los miembros de su grupo de caza. Parecía que saldrían en equipos. Todos los que fueron llamados a venir aquí habían llegado. Entonces Ao les pidió que fueran a un lugar donde había un pilar de madera y varias piedras rotas junto a él. Ao fue allí a pisar las piedras rotas y abrir el rollo de piel de animal en su mano. Lo colgó en la punta del pilar de madera para mostrar su contenido. Ese era un mapa simple dibujado por Xiao Xuan. Él había agregado algunos detalles en él en su camino a la Tierra Vieja, según alguna información que había recopilado. Ao dibujó 10 copias. Se ordenó a unos 500 guerreros en total que vinieran aquí, y cada 50 formaban un equipo. Cada equipo estaría liderado por un antiguo líder de grupo de caza con un mapa. Las rutas estaban resaltadas en el rollo. Cada equipo seguiría una.
Ao les organizó para que se hicieran cargo de las tareas y les contó brevemente a cada equipo sobre su ruta. Las tribus en las rutas estaban resaltadas. Quizás algunas se perdieron, pero las importantes estaban marcadas. Swan, tú vas con Mai y los demás. Tráiganlos a las praderas para recoger a los vagabundos. Has estado allí y estás más familiarizado con ese lugar, dijo Ao. Ok. Xiao Xuan pensó en el viejo que cantaba la canción de caza en la montaña. Se preguntó si los vagabundos de la pradera se habían marchado y cuándo se encontrarían. Después de contarles sus tareas, Ao les dejó volver a prepararse para su viaje. Saldrían mañana. Se les pidió a los 10 líderes de equipo que se quedaran allí, porque Ao tenía algo que decirles. Cuando salieran, los 10 líderes de equipo estarían a cargo de sus equipos y tendrían que saber más. Habiendo estado aquí por poco tiempo, no se habían acostumbrado a vivir aquí. Solían concentrarse en la casa mientras salían. Pero ahora tenían que estar alerta, porque la gente solía ser más peligrosa que las bestias feroces. Al mismo tiempo, tenían que adaptarse a las nuevas reglas. Swan, quédate aquí, dijo Ao. Ao no sabía tanto sobre la situación aquí como Xiao Xuan. De hecho, Xiao Xuan no sabía mucho al respecto. Solo había oído hablar mucho de ello y había sacado algunas conclusiones. Según lo que Yang Sui le había contado, supuso las relaciones de las diferentes tribus y algunas figuras famosas. Después de hablar con los líderes de equipo, Ao dejó que los líderes de equipo se fueran, pero Xiao Xuan se quedó allí. ¿hay algo más? Preguntó Ao con confusión. Bueno, estoy pensando si podemos intercambiar por algún ganado como caballos, vacas y cabras. En la tribu Lu hay algo de ganado, pero creo que las especies allí son más adecuadas. Los ojos de Ao brillaron, asintió y dijo: Sí, necesitamos criar ganado. habría más y más gente, y la gente no debería limitarse a cazar. La situación era compleja. Además, habría más y más gente con poder despertado. El número de vagabundos de la tribu de los cuernos llamas y los de otras tribus aumentaría. Ao debería pensar en cómo asentarlos y dejar que hicieran contribuciones a la tribu cuando vivieran aquí. Como Ao había discutido con los otros líderes, estas personas deberían ser responsables de criar animales y plantar. No podían ir a cazar, pero aún podían criar los animales y cultivar plantas. Los que aprendieron a hacer cerámica del otro lado del río empezaron a hacer algo y tuvieron éxito en hacerlo. Otros estaban haciendo algo diferente. Se necesitó mucho tiempo para domesticar a las bestias salvajes y el intercambio por algunas bestias domesticadas ahorraría tiempo y esfuerzo. Tienes razón. De acuerdo, estoy de acuerdo. Ve. Ao ordenó. Xiao Xuan no se movió. Ao esperó un momento, vio a Xiao Xuan quedarse allí, levantó la cabeza y preguntó: ¿algo más? Xiao Xuan chasqueó los dedos y dijo: Necesito algunas piedras de luna de agua. Se quedó allí a esperar a que Ao le diera algunas piedras de luna de agua. Ao estaba aturdido. Acababa de decirles a los líderes de los equipos que se adaptaran al nuevo entorno, pero se olvidó de la forma de intercambiar cosas con otros. Era diferente aquí. No podían intercambiar varias piedras y bestias por las cosas de los demás. Muchos no estaban dispuestos a aceptar la comida. Espera, te conseguiré algunas. Ao caminó hacia el chamán. Todas las piedras de luna de agua se pusieron en el carruaje donde estaba el chamán. Dejando a Ao, Xiao Xuan llevó sus piedras de luna de agua y otras piedras a los líderes de los grupos. También les dijo que Ao añadió que solo necesitaban traer algunas semillas en lugar de ganado aquí. En el bosque no sabían qué tipo de planta deberían cultivar. Si se producía una mutación de la planta, podían perder la vida después de comer las plantas. Los que no habían despertado eran aún más vulnerables. Muchas tribus guardaban bien sus semillas y las vendían a un precio alto. Nunca dijeron cómo plantar las semillas, por lo que la gente de la tribu de los cuernos de fuego tuvo que intentar averiguar cómo hacerlo. Después de haber distribuido las piedras de luna de agua, Xiao Xuan fue a buscar a Mai y vio a Yang y Wang hablando con Mai. Yang y Wang no saldrían, no solo ellos, sino también los demás que criaron las varias bestias feroces, tampoco saldrían, excepto Xiao Xuan.
Más de la mitad de los miembros del equipo de avance tuvieron que quedarse aquí, incluidos los dos líderes de equipo. Yang y Wang siguieron tratando de persuadirlo para que los dejara huir, y él dijo: No puedo cambiarlo. Deberías ir a persuadir al jefe. Ao eligió a quién permitir salir, así que si querían ir, tenían que persuadir a Ao. Pero sus esfuerzos serían en vano, ya que Ao ya había elegido a estas personas. Mucha gente deseaba salir, pero nadie se atrevió a intentar persuadir a Ao. Xiao Xuan vio que Yang y Wang estaban molestos. Sus dos bestias feroces estaban aburridas, pateando las piedras que estaban a su lado. Xiao Xuan dijo: Ustedes se quedan aquí para proteger a la tribu. Su experiencia en la tribu del tambor les hizo comprender que había intrusos. Pensando en la tribu Wanshi, no muy lejos de aquí, entrecerraron los ojos y sintieron que era bueno quedarse aquí, e incluso podían atrapar a algunos intrusos. Al día siguiente, Xiao Xuan se despidió de Old Ke y dejó la tribu con Mai y los demás, seguido de César y Chacha en el cielo. César era muy visible y no tenía intención de esconderse. Al igual que Chacha, no obedecía a nadie excepto a Xiao Xuan. Los que se quedaban en la tribu no podían hacer que obedecieran sus órdenes. El halcón blanco de Guige era responsable de advertirles en el cielo cuando algo malo sucediera, por lo que no se sentían preocupados. La gente de la tribu Wanshi estaba asustada, por lo que no entrarían en el bosque durante un corto periodo de tiempo. Además, la semilla de fuego se encendió de nuevo aquí. Cuanto más se acercaban al lugar cubierto por la semilla de fuego, peor se sentían. Su poder totémico se vio afectado y su fuerza se reduciría. Una tribu pequeña podría extinguirse, pero las grandes podrían sobrevivir gracias a la feroz semilla de fuego. No tenían suficiente tiempo y el chamán y el jefe estaban ansiosos. Afortunadamente la semilla de fuego se encendió de nuevo, y estaban tan emocionados que no se sentían cansados. En cambio, estaban llenos de energía. Los que saldrían estaban aún más emocionados, porque estaban deseando conocer a más gente de otras tribus. Los que se quedarían en la tribu los envidiaban. Xuan, ¿cuándo llegaremos a las praderas? ¿Podemos volver antes del invierno? Langa, llevando su paquete, no pudo evitar preguntar. Un poco lejos de aquí, pero podemos volver antes del invierno. Incluso si no podemos volver antes del invierno, no hace tanto frío como al otro lado del río, y no hay bestias feroces. Podemos sobrevivir allí. Dijo Xiao Xuan. Eso es genial. Lang Ga demostró que lo estaba deseando. Hace mucho tiempo, su objetivo era convertirse en un guerrero totémico intermedio, y ahora había logrado su objetivo, y creía que podía convertirse en un guerrero totémico senior. Mi padre dice que nuestra generación está bendecida por los ancestros, dijo Lang Ga. Otros respondieron para mostrar que estaban de acuerdo con él, pero nadie notó que César, que caminaba al frente, olfateó y mostró su desacuerdo en sus ojos. Capítulo 248. Amenaza subterránea. Cuando Xiao Xuan se fue a las praderas con los demás hacia donde estaba la tribu Feng, Old He fue a la frontera de la tribu Feng para esperar a los que venían del otro lado de la pradera todos los días. De acuerdo con su cita, partirían desde la frontera. Pero 1, 2, 5 días habían pasado, pero Old He no los vio. Al 10º día, Old He le pidió a su esposa y a su nieto que no se quedaran allí a esperarlo con él. Les diría la noticia tan pronto como los viera. No tan saludable como él, su esposa era vieja y no era miembro de la tribu de los cuernos de fuego. Anai, su nieto de 10 años, fue pedido a ayudar a los demás a pastorear las ovejas para que pudiera obtener algo de comida como recompensa. Después de todo, nadie sabía cuánto tiempo tenían que esperar antes de poder irse de aquí. Old entendía que la pradera era grande y que les llevaría algo de tiempo llegar hasta aquí. Al principio, había esperado con calma. Al 15º día, se preocupó. Le preocupaba que lo hubieran olvidado o que no quisieran recogerlos por miedo a que les causaran problemas. Olge no pudo evitar preocuparse. Los viajeros en la pradera se dividieron en varios grupos y no todos los grupos siguieron la misma ruta.
El hombre con el que Old He se había puesto en contacto había decidido tomar esa ruta, pero no había estado aquí en los últimos 15 días. ¿Los evitó deliberadamente o se metió en problemas? Si este hombre los evitaba deliberadamente, Old He se iría solo con su familia. Sabía que podían meterse en problemas en este viaje, pero estaba dispuesto a correr el riesgo. Todavía creía que el hombre solo se había metido en problemas en lugar de evitarlos. Se decía que una guerra había estallado en las montañas. Si los viajeros se veían involucrados, podrían meterse en problemas. Pensando en esto, se puso aún más ansioso. Mientras los viajeros se vieran involucrados en la guerra, serían asesinados. Esperaba que no se enfrentaran a la guerra. Había estado tranquilo todos estos años, pero de repente se volvió muy impaciente. Old He todavía iba allí con comida cada mañana y esperaba allí hasta la puesta de sol. Mientras Old He esperaba en la montaña, su nieto de 10 años ayudó a Gwa-er a pastorear sus ovejas. Además de él, otros 5 pastoreaban las ovejas. Antes solían ser suficientes 3. Antes, solo una familia podía vigilar el ganado, pero recientemente faltaban algunas ovejas, vacas o caballos. La mayoría del ganado que faltaba todavía era joven. Los guerreros del equipo de patrulla seguían patrullando día y noche, pero a veces faltaba ganado que criaba esta o aquella familia. Esto duró más de 10 días. Alguien dijo que vio una manada de lobos cerca de aquí. Tal vez había algunos lobos astutos que se movían con rapidez. Una guerra estalló entre las tribus en la montaña. Por lo tanto, las bestias que vivían allí se fueron y algunas incluso subieron a la montaña para venir aquí a escapar de la guerra. Más guerreros se unieron al equipo de patrulla y vigilaron la pista de los lobos. Recientemente, Gwa-er había estado molesto porque su ternero había desaparecido. Había planeado que cuando su ternero creciera, pudiera pelear con los de sus amigos que vivían a su lado. Inesperadamente, cuando se había levantado en la mañana del día anterior, se había dado cuenta de que faltaba cuando llegó al establo. No quiso quedarse con sus amigos los 2 últimos días por la falta de su ternero. El ternero que había criado y alimentado con la mejor hierba simplemente había desaparecido. Anai, ¿cuándo crees que el lobo robó el ternero? Gwa-er se sintió aburrido y preguntó. No tengo ni idea. Hizo una pausa y dijo. No creo que lo haya cogido un lobo. Gwa-er le había prometido a Xiao Xuan que cuidara de Old He y su familia, por lo que en los 2 últimos años había sido amable con Anai. Aunque no le dejaba unirse a su grupo de amigos, nunca lo avergonzaba. A veces, cuando Anai era acosado, incluso le echaba una mano. Por lo tanto, hablaban más entre ellos. Creo que sí. Puede que lo haya cogido un zorro o un águila. Muchos animales de la pradera tienden a coger. Gwa-er parecía sediento de sangre mientras hablaba. Sacó un cuchillo de hueso y dijo. Si descubro cuál lo ha robado, lo mataré. Al decir algo amenazante, Gwa-er descubrió que nadie respondía. Giró la cabeza y descubrió que Anai no le escuchaba. En cambio, estaba mirando a su alrededor. Oye, ¿me escuchaste? Gwa-er dijo con enojo. Anai no respondió y preguntó. ¿Escuchaste algún ruido? ¿Algún ruido? Gwa-er pensó que estaba inventando una excusa. Sí. Anai lo pensó, pero no pudo describir el ruido. Ignorando la queja de Gwa-er, se levantó y miró a las ovejas que comían hierba no muy lejos de él. Aunque Anai lo ignoraba, Gwa-er seguía hablando. Se dice que te vas a ir. ¿Cuándo? ¿A dónde vas? ¿Te vas a encontrar con Xiao Xuan? Si lo haces, por favor pídele que me haga una talla de madera de lobo alfa. Lo cambio por algunas ovejas o vacas. Mi vieja talla de madera me la quitó mi padre y no me deja tocarla. Gwa-er dijo. No le importaba si respondía o no. Gwa-er. Anai gritó de repente. ¿Qué pasa? Falta una oveja. Anai, dijo con ansiedad. Al oír esto, Gwa-er se levantó inmediatamente y miró la manada, mientras estaba de pie junto al taburete de madera. Contó los corderos. Su familia no tenía muchas ovejas, y la mayoría de las ovejas que perdían eran corderos. Todos están aquí. Te equivocaste. No falta ninguno. Gwa-er dijo después de estar seguro. Gwa-er estaba a punto de reírse de Anai,
Pero Anai dijo, No un cordero. Una oveja grande. La he contado muchas veces. Falta una. Imposible. Waer no lo creía y lo volvió a contar. Aunque era travieso, tenía claro el número de ganado que criaba su familia. Incluso sabía cuántos se habían llevado y cuántos se habían nacido. Después de contar el número, descubrió que realmente faltaba uno. Otras 4 personas en varios lugares diferentes vigilaban la manada. Aunque no fijaban los ojos en la manada y miraban alrededor, tenían que asegurarse de que no robaran ninguna de las ovejas. Waer les preguntó apresuradamente a los 4, pero ninguno de ellos vio que robaran una oveja de la manada. Todos estaban aquí y ninguno vio ningún lobo o zorro. ¿Se lo robó un águila? Levantando la cabeza para mirar el cielo, no vio ningún pájaro. Incluso si un águila capturara la oveja, tendría que hacer algún ruido. Pero no escucharon ningún ruido, incluido Waer. Oye, Waer, ¿qué estás buscando? Una niña de la misma edad que Waer se acercó, vivía a su lado. No es asunto tuyo. Waer estaba preocupado y habló con enojo. La niña llamada Duo ya conocía su carácter y ya no le preguntó. Le preguntó a Anai a su lado al respecto. Duo ya le había causado una buena impresión a Anai, así que le contó lo que había pasado. Al oír lo que había pasado, Duo ya no estaba interesada en pedirle a Waer que fuera a correr carreras de caballos con ella. A una de las ovejas de su familia también se la habían robado ayer. No era pequeña ni grande. ¿Qué vas a hacer? Duo ya preguntó. Waer, díselo a tu padre. Si tu madre está en casa, díselo. Anai lo instó. No, voy a buscarla primero. Waer no quería buscar a su padre, que estaba patrullando, ni despertar a su madre. Su madre estaba embarazada y necesitaba descansar. Además, esperaba encontrar alguna pista antes de contárselo. Voy contigo. Duo ya agitó un látigo y se arremangó las mangas para seguirlo. Anai miró alrededor, le dijo al hombre que custodiaba las ovejas más cercanas a él y corrió detrás de Duo ya. Al hombre que custodiaba las ovejas no le importaba, porque los niños de la tribu a menudo salían a pasear. Además, los miembros del equipo de patrulla custodiaban la frontera. No se preocupaban por su seguridad. Bra, acaban de robar una oveja. ¿Cómo no te puedes preocupar por su seguridad? Mientras Anai y Waer buscaban la oveja perdida, de pie en la colina baja, el viejo finalmente vio un grupo. El hombre que lideraba el grupo era el que se había puesto en contacto con él. El viejo G se apresuró a ir hacia ellos con éxtasis, pero se dio cuenta de que los miembros del equipo estaban exhaustos y heridos. 2 del equipo estaban gravemente heridos e incluso podían morir pronto. Se habían involucrado en la guerra en la montaña, pero afortunadamente sobrevivieron y llegaron aquí. Gracias a la guerra entre las tribus de la montaña, 3 de este grupo de 32 personas murieron. Si los 2 heridos también mueren, 5 en total habrán perdido la vida. Este grupo de vagabundos viajaba por las fronteras de las tribus. Mientras los guerreros que patrullaban no fueran sanguinarios, normalmente no pasaría nada. El viejo G quería llevar a los demás de regreso a su casa, pero era un periodo en el que la gente de la tribu Feng impedía que cualquier persona sospechosa entrara en la tribu. Así que el viejo G corrió de regreso a casa y trajo un poco de medicina herbal para los guerreros heridos. También traje algo de comida. Cómelo. El viejo les pasó media pierna de oveja. No era suficiente para ellos, pero podían asarla y cada uno podría dar un mordisco. Mientras hablaban sobre la situación del grupo, un equipo de patrulla de la tribu Feng llegó corriendo hacia ellos a caballo. El padre de Waer lideraba el equipo al frente. Viejo ¿viste a Waer? Preguntó con preocupación y sudor. No, ¿qué pasa? El viejo supuso que algo malo había pasado y su voz temblaba. Falta una oveja, y Waer no nos lo dijo. Se ha ido directamente a buscarla con Anai y Doya. Pero hasta ahora no han vuelto. El viejo estaba demasiado conmocionado para quedarse quieto. Anai era el único hijo de su familia, y si él... Ve a buscarlo. Busca a él, yo. El viejo dijo con los labios temblorosos.
La gente del equipo de patrulla miró a los vagabundos, casi 30, que tenían delante, y preguntó: ¿Vinieron de la montaña? ¿Vieron algo extraño allí, como una manada de lobos u otras bestias? Hay lobos, zorros y... El hombre estaba diciendo cuando de repente se le ocurrió algo. Su rostro mostró su miedo. Añadió: y algún tipo de insecto grande. Se dice que estaban durmiendo cerca de la montaña, pero la guerra los despertó. Luego salieron y se comieron a mucha gente. Un hombre de nuestro equipo fue arrastrado bajo tierra. No sé si los insectos grandes llegaron aquí. ¿Insecto? ¿Gusano de piedra? Preguntó. No son gusanos de piedra. Son planos, con colmillos afilados y muchas patas. Bloquean cada agujero por el que pasan con tierra. Hemos pasado mucho tiempo cavando. Hablando, el hombre lloró. Cuando habían visto a su compañero ser arrastrado bajo tierra, se habían apresurado a desenterrarlo. Pero solo sacaron la tierra. Los insectos entraron en el agujero tan rápido. El insecto pasó por un agujero en el suelo y bloqueó el agujero. La gente del equipo de patrulla se quedó atónita. Se miraron desconcertados. El ganado perdido de la tribu puede haber sido robado por los insectos bajo tierra, en lugar de por lobos o los animales del cielo. Capítulo 249. Insectos extraños. De acuerdo con las descripciones de los vagabundos, el equipo de patrulla regresó inmediatamente para informar a los demás e intentó encontrar los insectos con los que Guaer y otros podrían encontrarse. Esos vagabundos con lesiones leves también les ayudaron a buscar los insectos en la frontera. No podían entrar en la tribu, pero aún podían llegar a la frontera y echar una mano al viejo E. Desde que los patrones borrosos del tótem aparecieron en sus cuerpos, se habían ido fortaleciendo gradualmente. Especialmente la última vez, esa noche, se sintieron particularmente emocionados. Incluso tuvieron la ilusión de ser verdaderos guerreros tótem. Debido a que se volvieron fuertes, pudieron caminar hasta aquí, y muchos de ellos pudieron sobrevivir. En la montaña, algunas personas querían matarlos en la guerra, pero derrotaron conjuntamente a los atacantes. Aunque inevitablemente algunos de ellos resultaron heridos y algunos incluso murieron. Mientras la tribu Feng entró en pánico por la noticia de los vagabundos, los tres que fueron a buscar las ovejas perdidas, como todos esperaban, se encontraron con problemas. Los tres niños corrían muy rápido y sin aliento. Apúrate. Nos va a alcanzar. Rugió Guaer. Ahora se arrepentían mucho de por qué no habían informado inmediatamente a los demás. Poco después de que hubieran dejado la manada, su atención fue atraída por algo de lana en el suelo. Caminaron un rato, pero no se encontraron con los guerreros de patrulla. De repente notaron algo detrás de ellos. Las protuberancias en el suelo subían rápidamente y se acercaban a ellos. Los tres corrieron, incluso más lejos del área residencial. Al principio, también corrieron mientras gritaban. Esperaban que alguien alrededor pudiera oír sus gritos, con la esperanza de poder encontrarse con el equipo de patrulla. Sin embargo, hasta ahora, no se habían encontrado con ninguno de la tribu Feng. Cuando se concentraron en el área circundante, vieron que estaba vacía, aunque todavía estaban en el sitio de la tribu Feng. Estaban cerca de la frontera, y pocos llegaban hasta aquí. Los perseguidores que iban detrás de ellos parecían evitar deliberadamente al equipo de patrulla, y los persiguieron hasta aquí. Los tres estaban tan cansados que ya no podían gritar. Solo seguían corriendo, pensando en lo que había dicho. Si encuentro al que robó el ganado, lo mataré. Pero ahora Guaer sabía que estaba equivocado. Corre por allí. No salgas de la tribu. Guaer cambió de dirección con los dos, pero pronto se dieron cuenta de que los habían subestimado. Otro insecto rojo-marrón salió del suelo y los bloqueó frente a ellos. El insecto era más ancho que su ancho total, y la tierra erigida era más larga que 3 caballos en fila. Su cabeza pequeña y puntiaguda y 2 dientes en forma de pinza se movían. Sus 2 primeras patas eran como 2 hoces largas y suaves. Se balanceaban flexiblemente, incitando el miedo en los espectadores. ¡Ah! Duo Ya gritó. Su voz era ronca,
Estaba gritando con la esperanza de que el equipo de patrulla que estaba cerca viniera a salvarlos. Sin embargo, cuando miró en dirección a la tribu, nadie apareció. En la frontera había colinas bajas. Subiendo las colinas bajas, dejaron la tribu Feng. Nunca habían salido de la tribu desde su nacimiento. Los adultos les habían advertido que solo estando en la tribu podían estar seguros. Una vez que salieran de la tribu, otras tribus los perseguirían, pero ahora no tenían otra opción. Gwaer apretó los dientes, cambió rápidamente de dirección, corrió hacia la dirección lejos de la tribu y gritó. ¡Corre! Duo-ya y Nai lo siguieron de cerca. Cuando Gwaer huyó, pensó en las palabras de sus padres. Si tuviera una oveja, podría arrojársela a la bestia que había encontrado y que lo perseguía. La bestia obtendría la oveja y dejaría de matarlo temporalmente. Si fuera así, podría tener la oportunidad de escapar. En este momento, 2 insectos los perseguían. Duo-ya y él eran miembros de la tribu Feng, pero Anai era un vagabundo. Los vagabundos, en la mente de muchas personas, eran las ovejas que se abandonaban cuando estaban en peligro. Sin embargo, Gwaer recordó que hace 2 años le había prometido al hombre que le había regalado la talla de madera. Gwaer había prometido cuidar de Anai y no podía romper su promesa. Si hubiera otro vagabundo, Gwaer lo empujaría hacia los perseguidores que iban detrás de él sin dudarlo. Pero debido a su promesa, no podía renunciar a esta oveja. Los antepasados lo estaban mirando desde las praderas, y la gente de la tribu Feng no podía romper la promesa. Recién había despertado su poder tótem. Ayer le había dicho a su padre que se convertiría en el guerrero más valiente de la tribu en el futuro, y se convertiría en un famoso guerrero en las praderas. Sin embargo, es posible que no pueda esperar ese día. Gwaer agarró el cuchillo de hueso en su mano y disminuyó la velocidad. Sosteniendo el cuchillo, se giró para mirar a los 2 insectos rojo-marrones, uno detrás de él y el otro a su lado. ¡Corre! Yo los detendré. Todavía no había terminado sus palabras cuando sus ojos reflejaban los insectos que se abalanzaban hacia él rápidamente. Los dientes expuestos eran como una pinza que podía atrapar fácilmente a la gente. Gwaer incluso podía oler el olor a sangre que salía de la boca del insecto, y también vio la lana en sus dientes. Este fue el ladrón que se comió su vaca y sus ovejas. Gwaer gritó, cerró los ojos y blandió su cuchillo. ¡Uf! Un sonido de un cuerpo siendo atravesado. Antes de eso, Gwaer parecía haber oído el silbido de una flecha volando en el aire. La mano de Gwaer que sostenía el cuchillo todavía temblaba y sus piernas estaban débiles. Emitió un pequeño «ah», pero cuando sintió que no cortaba nada, dejó de gritar y abrió los ojos. Al instante siguiente, se sorprendió al ver que el insecto rojo-marrón que se abalanzaba sobre él estaba atravesado por una lanza en la cabeza. El insecto todavía se movía. Sin embargo, otras 2 lanzas volaron hacia él. Su cuerpo se elevó debido al dolor al ser penetrado. El poderoso impacto empujó el cuerpo del insecto hacia atrás. La sangre salpicó la superficie del cuerpo del insecto, en sus escamas muy finas, en el suelo, así como en Gwaer. Cuando sopló una ráfaga de viento, Gwaer solo vislumbró una sombra gris. Luego, el otro gran insecto que estaba a su lado y que los perseguía fue arrastrado. Sí, fue arrastrado. Un lobo más alto que los guerreros más altos de la tribu esquivó las 2 hoces suaves y mordió al insecto y lo sacó completamente de la tierra. Lo arrastró a una distancia y luego pisó su cuerpo. Todo el insecto fue directamente desgarrado. Era como el lobo omnipotente de la historia. El insecto salpicó líquido marrón alrededor y desprendió el olor a hojas podridas. Uno de los insectos que los perseguía fue atravesado por lanzas y estaba muriendo, mientras que el otro fue violentamente desgarrado y había muerto. Detrás de ellos se oían pasos acercándose y había voces. Gwaer logró apartar la mirada del lobo y miró hacia atrás. Anai y Duo-ya no huyeron, sino que se detuvieron a 2 pasos de él después de que él se detuviera. A lo lejos, un grupo venía corriendo desde la colina baja. Gwaer solo reconoció a uno de ellos. Era el hombre que le había dado la talla de madera, y se llamaba Xiao Xuan.